La mitología egipcia ha capturado la imaginación de innumerables generaciones con sus dioses gigantescos, batallas épicas y maldiciones desconcertantes. Estas historias atemporales han estado arraigadas en la cultura popular, y su influencia se puede sentir en diversos campos, desde la literatura hasta las películas y desde la música hasta los videojuegos. Hoy nos embarcamos en un viaje a través de este rico tapiz de mitos y leyendas, sumergiéndonos profundamente en las historias de los dioses egipcios y desentrañando la enigmática maldición de Tutankamón. Las deidades del antiguo Egipto tuvieron un papel fundamental en la configuración del universo como sus creadores y mantenedores. Eran adorados en templos, representados en grandes estatuas e intrincados jeroglíficos, y eran las piezas centrales de numerosos rituales y festividades. Sus narrativas mitológicas no eran solo cuentos de seres sobrenaturales, sino que incorporaban una comprensión profunda del cosmos, la vida humana y el más allá. El principal entre estos dioses era Amón-Ra, el rey de todas las deidades. Amón, que representa misteriosos poderes ocultos, y Ra, que simboliza el sol, se fusionaron con el tiempo para formar una fuerza omnipotente que gobierna la vida. Los faraones, como encarnaciones terrenales de estos seres divinos, derivaron su autoridad de Amón-Ra. Su culto creció en influencia durante el Imperio Nuevo, lo que lo llevó a ser identificado como el dios del Estado y a fusionarse con otras deidades, reforzando la fluidez de la religión egipcia. Mucho antes del advenimiento de la religión organizada, los primeros egipcios adoraban una profusión de deidades, cada una de las cuales encarnaba diferentes elementos y fenómenos naturales. Osiris, por ejemplo, era el dios del más allá, la muerte y la resurrección. Su cuento, que culmina en una traición fraternal y una justicia vengadora, forma una de las narrativas centrales de la mitología egipcia. Osiris estaba casado con Isis, otra deidad prominente. Era la diosa de la mujer, la maternidad y la fertilidad, y también una formidable practicante de magia. Sus habilidades mágicas jugaron un papel crucial en resucitar a su amado Osiris y concebir un hijo, Horus, con él. Isis era venerada como la máxima protectora, y proporcionaba un paradigma para el amor maternal y la lealtad incesante. Horus, el hijo de Isis y Osiris, fue retratado como un hombre con cabeza de halcón o como un halcón. Horus, una figura importante de la mitología egipcia, era el dios del cielo, la guerra y la caza. Su interminable batalla contra Set, su tío paterno, por recuperar el legítimo trono de su padre, simbolizó el perpetuo conflicto y la armonía de la creación y la destrucción. Set, también conocido como Set, era la antítesis de Horus. Representó las tierras duras y áridas del desierto y el caos rojo. Su batalla con Horus significó la eterna lucha entre el orden y el caos en el cosmos egipcio. Aunque se consideró la encarnación del mal en períodos posteriores, la asociación anterior de Set con las fuerzas naturales necesarias destacó la naturaleza compleja y en evolución del panteón egipcio. Entonces estaba Tot, el dios de la sabiduría, de la escritura y de la luna. A menudo se le representaba con la cabeza de un ibis, un ave conocida por su aguda memoria y longevidad. Los eruditos y escribas veneraban a Tot como patrón del conocimiento, y le atribuían la invención de los jeroglíficos, el intrincado sistema de escritura de Egipto que encapsulaba tanto el lenguaje como el arte. Anubis, con la cabeza del chacal, era el dios de la momificación y el guía del más allá. Se creía que Anubis pesaría el corazón del difunto contra la pluma de la verdad durante el juicio de los muertos. Si el corazón era más ligero, el alma progresaba al más allá; si no, era devorada por el monstruoso Ammit, un destino peor que la muerte en el sistema de creencias egipcio. Cada dios y diosa del vasto panteón egipcio tenía un papel distinto y una personalidad única. Sus historias, aunque divinas, a menudo rebosaban deseos mortales, traiciones, sacrificios y redenciones, lo que las hacía profundamente humanas y, a su vez, fascinantes durante generaciones tras generaciones. La tierra de las pirámides y los faraones es tan famosa por su grandeza como por las escalofriantes maldiciones asociadas a ella. La más notoria de estas maldiciones giraba en espiral alrededor del rey Tutankamón, más comúnmente conocido como Rey Tut. Este joven faraón llamó la atención del mundo en 1922 cuando el arqueólogo británico Howard Carter descubrió su tumba prácticamente intacta por los ladrones de tumbas o las fuerzas destructivas del tiempo. Menos de una década después del descubrimiento de la tumba, varios miembros del equipo de excavación estuvieron plagados de desgracias inesperadas, lo que llevó a los periódicos a acuñar el término la maldición de los faraones. Esta supuesta maldición oscureció las percepciones de los artefactos y creencias del antiguo Egipto, lo que llevó a la sensacionalización y a una idea errónea generalizada. En verdad, la mayoría de las muertes que alimentaron la narrativa de la maldición fueron el resultado de enfermedades coincidentes que habían plagado a los miembros del equipo mucho antes de que siquiera pusieran un pie en Egipto. Sin embargo, el folclore y los conceptos erróneos suelen tener la influencia más fuerte, y nació la asociación de la maldición con el rey Tut. Tutankamón sigue siendo quizás el más famoso de todos los faraones, no debido a la duración de su reinado o a los logros, que fueron pocos, sino porque el descubrimiento de su tumba fue un momento monumental en la historia moderna.
En el interior se encontraron miles de artefactos intrincadamente elaborados, incluida la espectacular máscara mortuoria dorada que se ha convertido en un símbolo del antiguo Egipto. A pesar de que el rey Tut fue relativamente oscuro durante su corta vida, su repentino ascenso a la fama tras el descubrimiento de su tumba impulsó innumerables teorías de conspiración y especulaciones sobre maldiciones. Esta amalgama de intrigas reales, percances accidentales y mitos sensacionales creó una narrativa que se infiltró en la cultura popular y dominó la fascinación pública durante décadas. Más allá de las representaciones sensacionales y los titulares pegadizos, existe una lucha por comprender el sistema de creencias robusto y de muchas capas que sustentó el antiguo Egipto. Los egipcios no consideraban su panteón de dioses como entidades malévolas que buscaban constantemente venganza desde más allá de la tumba. Las maldiciones inscritas en las tumbas solían ser súplicas de respeto, y órdenes de mostrar la debida reverencia al difunto y a lo divino. El verdadero atractivo de la mitología egipcia reside en su confluencia poética entre lo grandioso y lo personal, lo místico y lo mundano. Es simultáneamente una narrativa de significado universal, la creación, la existencia continua y el end, y las historias individuales de amor, traición, ambición y redención. Ofrecen una visión atemporal de la esencia espiritual y filosófica del mundo antiguo, haciéndolos cautivadores para las mentes modernas, esforzándose por comprender nuestro lugar en el vasto e intrincado universo. Tanto el panteón egipcio como la maldición del rey Tut son reflejos convincentes de nuestra arraigada fascinación por lo místico, lo desconocido y el pasado. Su recuento y reinterpretación ofrecen una visión fascinante de nuestra evolución cultural y psicológica compartida, sirviendo como potentes recordatorios del poder cautivador de la imaginación humana, y su tendencia a moldear y ser moldeada por las narrativas de la realidad y las reliquias del pasado. Hoy en día, estos mitos y leyendas cautivadores continúan inspirándonos, entreteniéndonos y educándonos, llevando la sabiduría de un mundo en desaparición. La belleza de comprender estos cuentos no está en creerlos literalmente sino en reconocer su significado simbólico, desafiar la experiencia humana universal y fomentar reflexiones profundas sobre la naturaleza de la vida, la muerte y la búsqueda eterna de la verdad y la comprensión. A medida que descubrimos más del pasado de Egipto a través de las herramientas en constante evolución de la arqueología, la egiptología y otros estudios interdisciplinarios, es esencial consignar las narrativas, mitos y conceptos erróneos sensacionalistas a los ámbitos del entretenimiento popular y, en cambio, centrarnos en fundamentar nuestra comprensión en evidencia, razonamiento lógico y respeto por el pasado. Los cuentos divinos de los dioses y los restos momificados de los faraones, aunque transportadores del pasado lejano, han encontrado lugares permanentes en la conciencia contemporánea. A través del caleidoscopio de la mitología egipcia, nosotros, como guardianes de la memoria cultural, podemos explorar el potencial humano para imaginar, narrar y reinterpretar nuestro pasado, sueños y aspiraciones compartidos. Nuestro viaje por la mitología y arqueología egipcias concluye no con respuestas definitivas sino con una serie de preguntas convincentes que nos invitan a indagar, empatizar y soñar. El antiguo Egipto continúa hablando con Us, no en cualquier idioma muerto u olvidado, pero en el eterno lenguaje del mito, susurrando para siempre nuestros anhelos secretos y revelando nuestra humanidad compartida. A medida que profundizamos en nuestro propio presente y esperamos un futuro incierto, tal vez podamos encontrar consuelo e inspiración en estos cuentos del pasado. Nos invitan a cultivar nuestras interpretaciones, a bailar con lo inesperado y a desentrañar la belleza y las complejidades de la vida a medida que se desarrollan, de manera muy similar a la danza eterna de la creación y la destrucción reflejada en las encantadoras narrativas de los dioses egipcios. La mitología egipcia es a la vez un faro del pasado y un espejo del presente. Contemplar este mundo de dioses, magia y creación infinita nos ofrece un aprecio renovado por los profundos misterios del universo, la incesante búsqueda de significado del espíritu humano, y las verdades universales que perduran más allá del enigmático velo del tiempo. Al fundamentar firmemente nuestra comprensión del antiguo Egipto en evidencia empírica, podemos apreciar las emocionantes historias que los artefactos nos cuentan más profundamente. Hechos y símbolos danzan mano a mano. La evidencia y la interpretación no son adversarios en el diálogo entre el pasado y el presente, sino socios en nuestro incesante esfuerzo por dar sentido a nuestra existencia. Con la mayor accesibilidad a la tecnología avanzada, estamos siendo testigos de una ola sin precedentes de descubrimientos sobre las costumbres del antiguo Egipto, su gente y las narrativas entrelazadas en su tejido de existencia de múltiples capas. Los dioses, los faraones, los mitos y las maldiciones continúan su danza eterna, resonando poderosamente con nuestros propios momentos de grandeza, desesperación, resiliencia y esperanza.